La clase de hoy vamos a terminar con los flip-flop. Vamos a ver el quinto flip-flop, que es el SC, aparte de la tabla de excitación, que es la tabla de diseño. Y también vamos a ver las formas con las cuales podemos generar esa señal de sincronía en forma manual o en forma automática necesaria para los sistemas secuenciales síncronos que vamos a diseñar. Esos son los cuatro flip que hemos visto: el reset set, el JK, el T o toggle y el D o data. Esta tabla es la tabla de diseño, le llaman tabla de excitación. La estructura está bien interesante, dice estado presente, en dónde estoy, estado siguiente, a dónde voy, y las entradas de control que necesito para lograr pasar del estado presente al estado siguiente después del pulso de reloj. Por ejemplo, si el valor de Q vale 0 y quiero que después del pulso de reloj permanezca en 0, en el flip-flop RS puedo poner 0, 0, se mantiene, o 1, 0, reset. En el JK también el 0, 0, o 1 en K, que es el reset. En el T simplemente un 0 y en el D un 0. Pero si quiero cambiar de 0 a 1, lo que requiero es en el RS un set. En el JK está la opción de set y la opción 1-1, que es el toggle, si recuerdan. En el T1-1 y en el D1-1. Para pasar de 1 a 0, después del pulso reloj, la única forma en el RS es el reset. En el JK tengo dos opciones, que es 1-1 toggle o reset. En el T1-1 para que cambie y en el D0. Y para permanecer en 1, pues es 0-0 set. También 0-0 o J, que es el set, 0 y 1. Si se fijan, esta es la forma tradicional de diseño, en los cuales se veía, ya una vez analizado el sistema y obtenido las ecuaciones, con cuál flip-flop tendría las ecuaciones más pequeñas que produjeran menos chips. Para nuestro caso, el GAL, el 22B10, trae 10 flip-flop D. Para nosotros va a ser muy transparente esto, ni siquiera lo planteamos a nivel código, ni nos preguntamos qué flip-flop. Y como es en un solo chip y trae 10 flip-flop, ya lo utilizamos flip-flop D. Pero esta es la tabla de excitación que vamos a referirnos en las clases de diseño secuencial. Para generar los pulsos de sincronía de los sistemas secuenciales que están compuestos de flip-flop, se pueden hacer de muchas formas, de las cuales vamos a referirnos, en forma manual y en forma automática. Podemos pensar que un simple botón puede alimentar la señal de sincronía de los flip-flop, pensando que en forma ideal pasa de 0 a 1 nada más. Es tan sensible la señal, que es una transición y dura nanosegundos, que detecta los pequeños rebotes que tienen los interruptores. Entonces, en lugar de un pulso, podemos tener 2 o 3 o 5 pulsos, dependiendo de la calidad del interruptor. El rebote es aleatorio. Podemos ver un ejemplo en este Circuit Wizard, que llaman Bones, en donde tenemos un contador CMOS, el 4026, que ya trae un decodificador integrado, y la señal de reloj la conectamos a este botón A, que le vamos a dar un 1 cada vez que lo estamos oprimiendo. Entonces voy a poner en el modo de run y voy a oprimir A. Está en 0 y fíjense que se fue hasta 4 y nomás le di uno solo. Quiere decir que tiene rebotes. Es tan sensible esta señal de sincronía que detecta los pequeños rebotes. No es tan fácil conectar solamente un interruptor. Entonces, como muestra, pusimos un contador y vimos que no se fue de la cuenta 1 en 1, sino se brincó varias. Entonces, no conviene conectar un interruptor directo a esa señal de sincronía, que en el GAL es la terminal 1. Tenemos que usar eliminadores de rebotes, que hay varias formas. Este es uno de ellos, donde estamos utilizando un NOT, que es el 7414, que además de ser una compuerta convencional, tiene una función Smith Trigger, que es el símbolo que trae, que ahorita vamos a explicar a detalle qué es el Smith Trigger. Aquí, a la hora de oprimir el botón para eliminar el rebote,
se está cargando el capacitor. No permite detectar esas variaciones ya que es una carga del capacitor. Y cuando el capacitor llegue a un voltaje llamado VT de disparo, esta señal de 1 cambia a 0 en la salida del 7414, generando una transición negativa. Al soltarlo, el capacitor se descarga por esta resistencia de 33 kiloohms. Es una manera de eliminar el rebote. Este circuito es difícil de observar a simple vista. Tendremos que utilizar un osciloscopio de alta velocidad para ver que no hay esos pequeños rebotes, o conectarle a un sistema secuencial como un contador y ver que se vaya de uno en uno. Esto es para demostrar. Otra forma que genera una transición positiva es la otra versión, donde si se fijan, al oprimir el botón descargo el capacitor y se va a 0. Al irse a 0, esta salida cambia a 1 y me da la transición positiva. A la hora de soltarlo, el capacitor se carga a través de la resistencia, eliminando esos rebotes. Entonces cada vez que lo oprime se va a 0 y la salida me da un 1. Este circuito lo tengo también en Circuit Wizard, que está en la parte de abajo, aquí lo ven, y que está con el interruptor B. Entonces cada vez que le doy una vez a B, se va de uno por uno eliminando el rebote. Pero fíjense que este es un circuito que le llaman monoestable. El estado estable de la salida es 0 y el estado transitorio es 1. Y ese estado transitorio tiene que ver con la carga del capacitor. Este le llaman redisparable porque yo le estoy dando varias veces y se acumula el tiempo. ¿Sí lo ven? Si lo doy una vez es un tiempo, si lo doy 2 veces, 2 tiempos, 3 veces, 3 tiempos. Entonces va acumulando el tiempo, por eso le llaman redisparable. Las compuertas tradicionales recuerdan que tiene una zona incierta. Esa vuelve inestable. Esa zona incierta, acuérdense que es de 0.8 a 2.8 volts. No sabemos si es 0 o eso es 1. En cambio el Smith Trigger desaparece esa zona incierta. Fíjense cómo tiene un voltaje VT positivo y VT negativo, que son los voltajes de disparo. Por ejemplo, en el NOT la salida no cambia de 1 a 0 hasta que no llega al voltaje VT, y no importa que aquí arriba haya variaciones, mientras no sobrepase el voltaje menos VT, no va a cambiar. Al llegar a menos VT de 0, la salida cambia a 1. Entonces tiene 2 regiones de disparo. Yo les comentaba en la clase anterior algo así. Imagínense que nuestra señal tenga mucho ruido y en la parte de arriba, sin llegar al menos VT, la señal de salida es una onda cuadrada. Entonces es una manera de poder rectificar las señales que tienen ruido, ¿sí?, por medio de esta operación Smith Trigger. ¿Qué preguntas tienen? Otra forma de eliminar el rebote más tradicional es utilizar el quinto flip-flop que no habíamos visto, que se llama Set Clear. Y es igual al RS, pero en lugar de compuertas NOR, utilizamos compuertas NAND. En donde aquí la condición indeseable es 0,0. Pero así como está conectado con este interruptor, que se llama 2 polos, un tiro, jamás va a estar la condición 0,0 porque no podemos conectar el interruptor en las dos terminales al mismo tiempo. Ahí ve, o se conecta arriba, que está conectado a tierra, o se conecta abajo. Las condiciones iniciales son A igual a 0 porque está conectada a tierra, y como es una NAND, la salida es un 1. Aquí tenemos 1, 1, la salida es 0. Vamos a analizar tiempo a tiempo en cámara lenta cuando se desconecta de A y después se conecta a B, rebota, se conecta a B, rebota, y así vamos a analizar tiempo a tiempo. Entonces las condiciones iniciales son: está conectado en A, vale 0, B está a voltaje, es un 1, QA igual a 1 y QB igual a 0. Cuando se despegue de A y todavía no toca B, entonces A toma el valor de 1, pero esta entrada de la NAND que tenemos arriba, 0, no permite que la salida cambie. Acuérdense que una NAND con cualquier 0, la salida es 1. Entonces se mantendría la salida. Cuando toca por primera vez B, toma el valor de 0, hace que esta salida cambie y genera 1, 1 en la NAND de arriba, generando este 0 y este 0 acá. Entonces ahí cambiaría. Si se despega tantito, B toma el valor de 1, pero esta entrada 0 no permite que la salida cambie, y se vuelve a conectar y no cambia. Y así puede rebotar varias veces y no cambia la salida. ¿Hasta cuándo cambiaría? Hasta que toque otra vez A y puede estar rebotando y no pasa nada. Entonces este circuito lo podemos hacer de varias formas. O conseguir una NAND, que es la 7400,
es muy económica, o en el GAL poner las ecuaciones, donde QA es igual a la NAND de la entrada A y la salida QB, y QB es una NAND de B y la salida QA. Fíjense que el GAL tiene esa propiedad de retroalimentación, entonces podemos tomar salidas como entradas, así esa retroalimentación. Aquí tenemos el test vector donde vemos cómo está variando B y la salida no cambia, y aquí cómo está variando A y la salida no cambia. Este sería el circuito que tenemos. Aquí tenemos una animación, pero vamos al Circuit Wizard, tenemos el diagrama donde tenemos las dos compuertas NAND, y utilicé el mismo contador que tiene integrado el decodificador, que es CMOS, es el 4026. Entonces, si se fijan, la señal A hace que no tenga rebotes y voy de 1 por 1. Y esta es con transición positiva, pero aquí como el LED está conectado en esta salida igual a 0, se va a ver que es la otra transición. Entonces de 1 por 1, eliminando el rebote. Una ventaja de este software, que no es muy profesional, es que me genera de aquí un circuito impreso. Yo defino las características, le puedo decir que las pistas estén grandes, que sea rectangular, los tamaños de la placa, le digo y empieza en una forma muy simpática a acomodar todos los componentes, y después empieza a rutear, el hacer el autoroot, que a veces tiene errores. Quiero comentar que no es tan profesional como el Proteus, y me dice que la mayoría de las conexiones fueron hechas. Quiere decir que hay algunos puentes que aquí los ponemos en azul. Fíjense que aquí hay un puente, otro, 4 puentes. Lo que necesitamos para hacer el circuito impreso realmente es el AdWord, que podemos ya sea por medio de imprimir un papel, me parece que escuché, y con una plancha transferir ese toner hacia la placa. La otra opción es pintar la plaquita y ir ahí a la láser, y con la láser lo que hace es quitar todo lo blanco. Eso es lo que hace la láser, y dejando el otro después y meterlo al cloruro férrico, o someterlo al cloruro férrico y quitarle lo demás. Estos circuitos no habría que verificarlos porque a veces tienen algunos errores, que ese sería el procedimiento. Los multivibradores los podemos clasificar en biestables, como los flip-flops, que tienen el estado estable 0 y estado estable 1. El monestable, como lo que hemos estado viendo, con un estado estable y un estado transitorio, y pueden ser redisparables y no redisparables. Y el astable, que es dar los pulsos en forma automática, como en el prefijo A, sin estabilidad, como no está estable, siempre está cambiando. Entonces los monestables, como les decía, tienen un estado estable 0, y si doy una señal de excitación a la entrada, cambia transitoriamente a 1. El tiempo que dure depende mucho de los valores de RC, siempre, el tiempo transitorio. O puede ser estable 1 y transitorio 0, como lo tenemos aquí. Aquí tenemos el no redisparable, como lo hicimos ahorita, le damos 2 y dura el mismo tiempo, o damos 2 y suma 2, o le damos varios pulsos y acumula los tiempos. Uno de los multivibradores monestable, de los más conocidos de hace tiempo, es el 221, que trae 2. Hay ciertas conexiones, como esta, que le doy un pulso a la entrada y me genera un pulso a la salida. Este es muy usado, por ejemplo, en los teclados. Si cada vez que oprimo una tecla me genera un 1, pongo una hora ahí, hace que me genere el pulso reloj de mi sistema secuencial. Pongo una OR, que cualquier tecla que oprima me genera un 1, entonces genera ese pulsito del sistema secuencial, que también se puede hacer de otras formas. El tiempo que dura, por ejemplo, si yo quiero que dure ese transitorio 1 milisegundo, yo tendría que usar un capacitor de 0.1 microfaradio y unos 12 kiloohms de resistencia. Si lo quiero más pequeño, pues lo cambio más grande. Esa es la tabla que traen en el manual del fabricante. Bien, hay un monoestable también hecho con el 555, y aquí tenemos el monoestable. Le doy la señal A, pues si quiero cambiar el tiempo, pues cambio el valor de esta resistencia, está más rápido, y no es redisparable. Fíjense, le di varias veces y duró el mismo tiempo. Ese es no redisparable. El astable, que no tiene estabilidad, tradicional, que se ha usado toda la vida, es el 555, con esas conexiones que son de receta, con un pot que tiene frecuencia variable. Hay varios circuitos
Depende mucho de la resistencia R1 y R2 para los tiempos, en este caso R4, que podemos variar. Si la fuente no es buena, va a meter ruido, ¿va? Pero la idea es hacer que en forma automática de los pulsos y con la frecuencia variable con este potenciómetro. Otra opción, utilizar el mismo Smith Trigger, una NOT retroalimentada. Fíjense, tengo un 0, la NOT lo pasa a 1, retroalimento el 1, ese 1 pasa a 0, ese 0 pasa a 1, está oscilando y el tiempo lo podemos variar. Si yo puedo poner ese capacitor intercambiable, pues varío la frecuencia, y esta resistencia variable, pues también varío más fina la frecuencia. Y si mi potenciómetro es de esos de 10 vueltas o 20 vueltas, el ajuste sería más fino, pero la calidad del pulso es muy buena, ¿va? Nada más que tendríamos que intercambiar. Fíjense que las conexiones son mínimas. Aquí puse una resistencia entre la patita 1 y 2, que es el NOT, y un capacitor de la 1 a tierra. Este capacitor tiene polaridad, si lo conectamos al revés, truena. Entonces sí hay que tener cuidado con estos capacitores, y el voltaje que traen es el que soporta en terminales en forma directa, no inversa. Entonces hay que tener cuidado. Entonces es muy sencillo, y además trae 6 NOT. Podemos hacer 6 timers aquí, y si a la hora de hacer mi circuito impreso yo pongo un terminal block, pues puedo estar intercambiando capacitores, puedo poner uno u otro, entonces estar variando las frecuencias. Esa sería la idea. Entonces la intención del proyecto formativo 6 es hacer 2 circuitos en forma manual. Yo les recomiendo que hagan el 00 o programado en el GAL. Los otros 2 circuitos que vimos anteriormente, que también funcionan con el 14, no podemos darnos cuenta si eliminamos el rebote o no. Con el 00 sí, por eso yo les recomiendo esos. Y un automático que puede ser el 555 con todas las conexiones, o un 14 recomendándonos que el capacitor sea intercambiable y que la resistencia sea variable.